La ciudad de Yharnam es una sombra de su pasado. Criaturas violentas y sedientas de sangre rondan sus calles y esta es noche de cacería. Bien, estamos listos. Manteníos cerca y preparados. Vale, este bicho es medianamente débil. Si le atacamos todos juntos, tal vez... ¡Au, au! ¡Au! ¡Ah! ¡Ah, tío! Tú, échame un cable, ¿no? ¿Pero qué co...? Ah, encima. Bloodborne podría clasificarse como un juego semi-cooperativo, que parece que de cooperativo tiene más bien poquito. El objetivo del juego es ser el cazador al final de la partida con más ecos de sangre. La forma de conseguir ecos de sangre es dañando a las bestias que os van saliendo de una en una. Estas bestias, por supuesto, a su vez atacarán a los cazadores, simultáneamente además, usando unos dados que tanto te sacan un 0 como que te obligan a volver a tirarlos múltiples veces limpiando la mesa de cazadores. Normalmente a todos los cazadores les interesará pegarle al monstruo y matarlo lo antes posible, ya que por cada golpe que le des, son esos los ecos de sangre que te llevas. Sin embargo, aquí entra el elemento de riesgo-recompensa que tiene este juego. Y es que todos los ecos de sangre que tengas en la reserva y que no se hayan movido al depósito, se pierden cuando el cazador muere. Y la única forma de depositar esos ecos de sangre es usando la carta del sueño del cazador, lo cual hace que no hagas ningún daño en esa ronda y dejando la puerta abierta a que el resto de cazadores se lleven todos los puntos. Eso sí consigues escapar. Es verdad que la carta del sueño del cazador reduce a la mitad del daño que sufres esa ronda, pero nunca sabes cuánto daño te va a hacer el monstruo. Y además hay que sumar que hay cartas en el mazo de mejoras muy interesantes que hacen daño específicamente a los cobardes que se van al sueño del cazador. Sí, es cierto que cuando un jugador llega al sueño del cazador, ya sea porque ha muerto o porque ha usado la carta, puede coger una de estas cartas de mejora, que suelen ser bastante mejores que las cartas iniciales y forman este pequeño pero delicioso elemento de construcción de mazos que tiene este juego. ¿Tú no tienes nada que añadir? Ah, sí, los trofeos. Esto añade otro motivo para quedarse una ronda más para intentar asestar un golpe, ya que en la ronda y solamente en la ronda en la que un monstruo muere, todos los cazadores que han participado en esa ronda se llevan un trofeo dependiendo del tipo del monstruo. Estos trofeos dan puntos al final de la partida dependiendo de cómo de altos estén en cada marcador, lo cual hace que acaben decidiendo muchas victorias. Y eso no es todo, faltan las runas y las fichas de muerte. Ah, pero esas son las dos cosas que añade la expansión, Pesadilla del Cazador, la cual recomiendo muchísimo además. La verdad es que aunque Bloodborne es un juego muy bueno, sin la variabilidad y las opciones que añade la expansión, se puede acabar haciendo un poco repetitivo y predecible. La forma en la que esta expansión añade este punto de asimetría y variación es con las cartas de runa. Al principio del juego se reparten 2 a cada jugador y este elige cuál se queda. Normalmente añaden algún tipo de bonus pasivo o cuando se cumple algún tipo de condición, lo cual incita al cazador a hacer algún tipo de especialización o probar diferentes estilos de juego. ¡Muerte, muerte! Sí, ya voy. Las fichas de muerte son un pequeño añadido que hace que cada vez que un jugador muere, el máximo de puntos de los trofeos que tuviese el monstruo se reduce, añadiendo así mucho más riesgo y pesar cuando un cazador fallece. Al final, lo que le da la vida a Bloodborne y hace que nos lo pasemos tan bien es el hecho de que los cazadores juegan y revelan sus cartas simultáneamente. La esencia, pues, de esta experiencia es básicamente el juego mental de intentar predecir qué van a jugar el resto de cazadores, teniendo en cuenta el orden de resolución de esta ronda e intentar adaptarse y salir adelante. Todo esto mientras a la vez tienes que decidir si te la vas a jugar una ronda más o por lo contrario te vas al sueño del cazador a recuperar la salud y coger cartas nuevas. En definitiva, es un juego fluido, entretenido y que crea suficientes situaciones interesantes y maldiciones lanzadas a tus compañeros como para que sea muy fácil recomendar. Y todo esto es Bloodborne, un juego que si soy sincero le tenía un poco de miedo, sobre todo después de mi experiencia abismal con el juego de miniaturas de Dark Souls. Sin embargo, esto me parece todo lo contrario, un juego súper pulido para los 3 a 5 jugadores que soporta. Nunca diría que no a volver a pasearme por Yharnam. En fin, que si que tenéis la oportunidad, probarlo vosotros, decirme qué os ha parecido, porque a mí me parece genial. Y nada, nos vemos aquí la semana que viene, sobre la mesa.